La oposición, la otra cara de la opinión. Bienvenidos a un boletín informativo de la oposición, la otra cara de la opinión. La oposición, la otra cara de la opinión. Bueno, tenemos en la oposición a esta hora a uno de los personajes más opcionados a ser elegido por el partido Cambio Radical para asumir la alcaldía de Soledad. Estamos hablando del actual concejal del municipio de Soledad, el señor Rodrigo Martínez. Bienvenido a la oposición. Muchas gracias, muy amable, un cordial saludo a todos. Bueno, para empezar esta entrevista nos gustaría saber quién es Rodrigo Martínez. Bueno, a ver, Rodrigo Martínez siempre ha estado en Soledad, he vivido en este municipio durante toda mi vida, 27 años en el barrio del Porvenir, ahora llevo 26 años viviendo en el barrio Centro, muy cerca de la registraduría. Estudié mi primaria en el Colegio Antonio Ramón Moreno del barrio, soy bachiller del Instituto Técnico Nacional de Comercio, comunicador social de la Autónoma, abogado, con una maestría en Derecho Público de la Universidad del Norte. Fui alcalde de Soledad muy joven, a los 26 años de edad. Posteriormente fui director del Bienestar Familiar en el Atlántico, fui diputado del departamento y ahora llevo 4 periodos como concejal del municipio. Quiero ser nuevamente alcalde de Soledad porque soy un convencido de que este municipio tiene todo para convertirse en la ciudad intermedia más importante del país. Tenemos todas las ventajas de ubicación geográfica, somos municipio ribereño, tenemos muchas cosas importantes y por eso quiero nuevamente colocar mi nombre a consideración de los habitantes del municipio. Concejal, usted teniendo tantos cargos, tanta experiencia que ha asumido, ¿qué cree usted que le ha faltado o que le falta hacer por Soledad? Bueno, a ver, yo, digamos, no estaba entre mis proyectos ser alcalde de Soledad, nuevamente. Yo pensé que ya, bueno, había sido alcalde, que es una experiencia muy positiva, pero que las cosas estaban dadas. Yo estuve en un periodo de 2 años y 7 meses, fue la transición entre 2 y 3 años. Enfocamos mucho en el tema de educación. Construimos 7 colegios nuevos, remodelamos todos los colegios existentes, construimos el parque de la urbanización El Parque, canalizamos el arroyo San Rafael en el Porvenir, pavimentamos algunas vías, hicimos cosas importantes, fundamentalmente el tema de educación, que soy un convencido que es el camino correcto para salir adelante. Además soy producto de eso, de haber salido de un barrio en un entorno socioeconómico muy difícil, y el estudiar me permitió tener una mentalidad distinta y salir adelante. Pero hoy vemos cómo Soledad está en una muy grave problemática en el tema movilidad. Tenemos un problema muy grave de movilidad, inseguridad tremenda, la calidad educativa, estamos rajados en ese tema, lo mismo que en cobertura, en el tema salud. Soledad, que es un municipio por censo DANE cercano a 650.000 habitantes, pero todos sabemos que estamos por encima de 800.000, tiene cobertura en salud solo en 2 niveles. En el primer nivel, que lo presta el Hospital Materno Infantil, que no alcanza a cubrir todos los sectores del municipio. Hay, por ejemplo, un espacio donde viven 70.000 personas aproximadamente, le menciono Villa del Rey, Villa María, La Candelaria, Villasol, donde no hay kilómetros a la redonda salud pública, por ejemplo, y es solo primer nivel que atiende el materno infantil. Y el Hospital Juan Domínguez Romero, que es departamental, que cubre segundo nivel, que está en una crisis financiera muy marcada, que no le permite una muy buena atención, y por consiguiente nosotros decimos que no solamente estamos acéfalos de tercer y cuarto nivel, que es alta complejidad, donde la gente pobre, que tiene un problema cardíaco, que tiene un problema neurológico, un CA, un problema nefrológico, tiene que ir al norte de Barranquilla a una IPS privada o a las clínicas públicas, donde también le queda bastante lejos. Es decir, Soledad, estamos muy mal en el tema salud. Y hay un tema muy grave que es el tema competitividad. Soledad en estos momentos se ha rezagado porque Barranquilla creció vertiginosamente. Nosotros somos vecinos, conurbamos con el municipio, con el distrito de Barranquilla, y muy a pesar, como le decía al comienzo, de tener unas ventajas de ubicación geográfica, por ejemplo, tener el aeropuerto. Barranquilla no tiene aeropuerto, Soledad lo tiene, terminal de transporte, gran central de abastos. ¿Por qué no aprovechar toda esa oportunidad que nos da tener un terminal aéreo de pasajeros y un terminal aéreo de carga? No podemos olvidar que el aeropuerto de carga también queda en el municipio de Soledad. Somos un municipio ribereño. Entonces, no somos competitivos, me refiero al tema de no hay una buena prestación de servicios públicos que llame la atención de los inversionistas. Por ejemplo, el sistema de alcantarillado, la cobertura es escasamente del 58%. Hay muchísimos habitantes de Soledad, muchos barrios
donde la gente todavía en pleno siglo XXI hace sus necesidades en letrina, porque no hay alcantarillado. Eso hay que mejorarlo considerablemente. El tema de desempleo, tenemos un nivel de desempleo muy por encima de la media nacional, aún teniendo en cuenta que el DANE a nivel nacional también nos miente. No es cierto que en el país exista el 11.50% de desempleados. Hay una informalidad tremenda, en Soledad se ve. Vaya a la puerta de los centros comerciales para que se dé cuenta la gente vendiendo agua, dulces, lo que pueda vender para, excúseme el término, rebuscarse la vida. Entonces, nosotros tenemos que volver competitiva a la ciudad. ¿De qué manera? Por ejemplo, el tema de movilidad es un tema que tiene dos factores. Hay un factor fijo que nunca se ha movido en los últimos 60 años, y es que tenemos la misma calle 18, que es la 17 de Barranquilla, tenemos hace 60 años la misma autopista del aeropuerto, que tiene 60 años y congestionada, porque todo el que va hacia la banda oriental del departamento, incluso para Carmen de Bolívar, para Sincelejo, para Montería, toma esa vía. Y si un empresario viene con la intención de invertir en Barranquilla o en Soledad, pero lo coge un trancón en la 30 y lo deja al avión, dice, no, yo mi plata no la voy a meter aquí. Es necesario, y la Murillo, que tiene más de 40 años, que es la calle 63 nuestra, es necesario que nosotros podamos construir nuevas vías, porque eso es un factor fijo, pero hay un factor que se mueve todos los días, y es que a diario hay más motocarros, más motos, más vehículos particulares, más buses, más camiones, más de todo. Entonces, es necesario articular con otras vías. Yo tengo la idea muy madurada por demás de construir nuestra propia avenida al río, que Soledad tenga su avenida al río para habilitar el río Magdalena primero, darle vida a barrios como Primero de Mayo, La Feria, Porvenir, Cachimbero, El Mercado, todo ese sector, habilitarlo, y que esa avenida del río no llegue hasta el puente Pomarejo en Barranquilla, sino que siga del otro lado del puente hasta la laguna de Mesolandia. ¿Qué ganamos con eso? Además de recuperar los barrios ribereños, ganamos la atención de los empresarios. Si una persona coloca una empresa muy cerca al río, por decir algo, en El Mercado está a 5 minutos del aeropuerto y a 7 minutos del terminal marítimo en Barranquilla, le vamos a facilitar para que esa persona pueda exportar sus productos e importar la materia prima, si es el caso, y eso nos va a generar empleo, nos va a generar competitividad en la ciudad. Tenemos que pensar en una ciudad en grande. Barranquilla lo hizo. Hace 12 años tenía las mismas vías de nosotros, la 30, que llaman allá la calle de las Vacas, la 17, Murillo, y la 72. Hoy ya Barranquilla cuenta, además, con la carrera 50 habilitada, que no existía, con una avenida al río y un gran malecón que es el más visitado de todo el país, con una cordialidad que le están arreglando, con una carrera 38 habilitada de la 80B hasta la circunvalar, con una segunda circunvalar. Hoy sale la noticia, el alcalde Char anunciando que la 72 va a llegar hasta el río Magdalena. Se entendió que para que Barranquilla lograra el desarrollo que hoy tiene, era necesario nuevas vías, y es lo que nosotros queremos para el municipio de Soledad. Una ciudad verdaderamente competitiva que pueda mostrar al mundo y decir, tenemos aeropuerto, tenemos la gran central de abasto, tenemos la terminal de transporte y somos una ciudad desarrollada. Concejal, ¿usted cree que esta administración actual de Soledad, que recibió el aval de su partido, está haciendo un trabajo bueno, y qué cree usted que ha hecho mal? El alcalde hizo dos cosas importantes, fundamentales, que yo se la abono. Cuando el alcalde ganó las elecciones, aún no se había posesionado, nos reunimos, el partido. Valga la oportunidad de aclarar, el partido Cambio Radical y todos nosotros, los miembros del partido en Soledad y la dirigencia departamental, nunca hicimos un acuerdo burocrático con el alcalde. Nuestro reclamo hacia él no es por posiciones. Al contrario, hicimos un acuerdo programático. Le dijimos, alcalde, mire, en educación, le pongo un ejemplo tan sencillo, que además no es para destacar, pero que es una obligación legal. No le pidan plata a los rectores de colegios privados, no extorsione a los rectores de colegios privados, porque si un rector de esto entrega un dinero a cambio de un contrato, le va a quitar calidad educativa, va a dejar de hacer 1 o 2 salones, va a dejar de hacer un aula de informática, deja de invertir en la institución, y eso va en desmedro de la calidad educativa. Entonces, el alcalde, nos sentamos y le dijimos, bueno, inicialmente en la primera etapa de gobierno, enfócate en vías y en parques. Y el Consejo de Soledad, los concejales, 19 concejales, le aprobamos al alcalde, comenzando su gobierno, unas facultades para que comprometiera 140.000 millones de pesos para parques y vías. Eso lo hizo el Consejo de Soledad, lo ejecutó el alcalde, y en eso digamos que se mejoró mucho en el municipio de Soledad. Pero ¿en qué falló el alcalde? Primero, se volvió peleador.
desde el comienzo comenzó a pelear con el Consejo. Debe haber una articulación entre las fuerzas políticas del municipio, entre el sector empresarial y el gobierno. O sea, el sector público no se puede alejar del sector privado, el sector público no se puede alejar de la dirigencia comunal. Entonces comenzaron a manipular a la dirigencia comunal, casi que a ofrecerle dádivas a cambio de que respaldaran un gobierno, y ese no es el estilo del Cambio Radical. Eso no es nuestra manera de hacer política, no es nuestra ideología política. Entonces el alcalde se equivocó primero en pelear con todo el mundo creyéndose omnipotente, e incluso perseguir a los empleados, y se equivocó en quedarse solo en esos dos aspectos. Tema seguridad es gravísimo, ustedes lo viven, esto no hay necesidad de enfocarlo y de decir que porque sea un discurso de campaña, no. Hay un problema de inseguridad que, si bien es cierto es del orden nacional, se disparó en el plano local. ¿Por qué? Por falta de autoridad y por falta de inversión social. Porque la inseguridad se combate no solo de manera policiva, sino también con inversión social, evitando que los muchachos se conviertan en delincuentes. Esa parte preventiva no se ha hecho, y usted ve, yo he señalado, por ejemplo, ¿dónde están los laboratorios de cocaína en Soledad? La traen de alguna parte para poder hacer el microtráfico. ¿Dónde están las siembras de marihuana en Soledad? Entonces, ¿dónde está la autoridad en cabeza del alcalde a decir, bueno, ¿dónde está la inteligencia de la policía y la inteligencia militar para evitar que esa droga llegue aquí? Falta mucho, muchas cosas. El alcalde se equivocó en mucho, pero fundamentalmente en creer que él solo podía manejar un municipio de 800.000 habitantes sin el respaldo de los gremios, sin el respaldo de una dirigencia política que lo ayudó a elegir. Y cuando me hablo del respaldo es programático. Decir, bueno, voy a rodearme de un grupo de rectores de colegios públicos y colegios privados que manejan y dominan el tema de educación, a ver cómo me ayudan. No, comenzaron a extorsionar a los rectores de colegios privados. Comenzaron a perseguir, como cualquier régimen militar o régimen dictatorial, a los rectores de colegios públicos, a perseguir los sindicatos, a perseguir a todo el mundo. Entonces, en eso se equivocó el alcalde. Se volvió camorrero en vez de convertirse en un muy buen gobernante. Concejal, siguiendo con el tema de la administración y de su opinión personal, ¿usted cree que esta administración ha sido una confiable y honesta? A ver, nosotros hemos venido haciéndole obviamente seguimiento al gobierno, y nos toca hacerlo por constitución y ley. Nos exige las normas del país hacer un control político. Esa es la función de los concejales en Colombia. Se establece por ley que los consejos son unos cuerpos, unos órganos administrativos de control político, y es así expreso, de control político. Entonces nosotros, entre ese control, nos hemos dado cuenta que efectivamente lo que publicó el Heraldo hace unos 15 días corresponde a la realidad. El alcalde quiso jugar el policía bueno y el policía malo. Entonces, el alcalde Joao se autoproclamó honesto, pero su hijo atendía en una oficina paralela, según lo denunciado por el Heraldo. Entonces, esa palabra honesta yo pienso que no debiera utilizarse, porque incluye muchos factores que este gobierno no ha sido capaz de cumplir. Le repito, el tema de salud, de educación, pero también el tema salud. En el tema mencionado, en el hospital materno infantil, no digamos que están las hermanitas de la Caridad del Cobre tampoco manejando el hospital. Se rumora del manejo de cobros de coimas a cambio de pago de cuentas. Entonces yo le aconsejé al alcalde hace 20 días en una reunión que tuvimos en el consejo que se quitara la palabra honesto, no que se pusiera deshonesto, ni más faltaba, pero que por lo menos tratara de manejar esto distinto. Fíjese, el alcalde también ha caído en una vanidad innecesaria por demás, y también se lo mencioné en esa conversación que tuve con él. Usted no oye en Barranquilla el nombre de Alex Char como destacándose el autor de las grandes obras. Usted oye en Soledad la Joao Manía ya llegó, la Parque Manía, Joao es un hombre honesto, el mejor es Joao, con recursos del Estado. Eso por ley está prohibido. No lo permite la ley que usted utilice su nombre propio, así sea el alcalde, porque el que lo está pagando no es el alcalde, es el Estado o municipio. Entonces, hoy escuchaba yo en un medio radial de amplia difusión una propaganda de la alcaldía de Barranquilla destacando las obras, y por ninguna parte se habla de Alex Char, sino de Capital de Vida, como debe ser. Es una publicidad institucional pagada por el Estado. Entonces, eso es un tema de vanidad. Es decir, yo hice, yo dejé de hacer. No. Entonces, yo pienso que el alcalde Joao tuvo todo para convertirse en el mejor alcalde de Soledad en toda su historia. Haber pasado
a la historia, haberlo recordado como el mejor alcalde, porque tenía todo, tenía un grupo de amigos dispuestos a colaborarle, tenía una comunidad soledeña, tenía 70.000 personas que votaron por él, dispuestas a respaldarlo y apoyarlo, pero el alcalde se dedicó, como le dije, a otra cosa distinta, y por consiguiente pienso que dejó pasar el mejor momento para convertirse, repito, en el mejor alcalde. Pero bueno, de todas maneras ya estamos en un proceso distinto, ya el alcalde Joao se va, la historia lo evaluará y dirá si sí o no. Para mí hizo algunas cosas buenas, pero dejó de hacer muchísimas que tuvo todo para poder hacerlo. Pero además, otro grave error que cometió el alcalde Joao Herrera, además de los ya mencionados, es que no tuvo en cuenta, tiró a la caneca de la basura el profesional soledeño. Aquí en Soledad hay gente muy capaz, ocupando cargos importantes en el distrito, en el departamento, en universidades públicas y privadas de Colombia, no solamente del departamento. Y el alcalde se le dio por no emplear y no tener en cuenta al profesional soledeño. Yo no tengo nada en contra de los profesionales de otro sector de la ciudad o del departamento, corrijo, pero el alcalde, todos sus empleados, en un 90%, incluidos secretarios de despacho, son de la ciudad de Barranquilla. Y entonces el profesional soledeño, ¿dónde queda? Si el profesional soledeño, aquí hay gente muy buena, en educación hay unos docentes soledeños extraordinarios, hay abogados muy buenos, ingenieros, hay gente con una capacidad intelectual impresionante. En el sector cultural, por ejemplo, le toco ese tema, no ha sido un soledeño el que ocupe el espacio. El doctor Jair Niebles, bueno, se puede decir que nació en Soledad, pero se ha destacado por vivir en Barranquilla. Pero en el sector cultural, en el sector deportivo, en muchos aspectos, el alcalde despreció, no tuvo en cuenta, tiró a la caneca de la basura al profesional soledeño, y Rodrigo Martínez va a trabajar todo lo contrario, con el profesional soledeño. Vamos a explotar esa capacidad intelectual que tienen los habitantes de este sector del país. Por último, pero no menos importante, y entrando al tema de la mujer, según el censo, son las que más votamos en el municipio de Soledad. Muchos candidatos siempre le prometen muchas cosas, pero en su caso, ¿qué propuestas le tiene a la mujer que por supuesto lleguen a término concluso? Bueno, primero le hablo del aspecto con el que usted comenzó la pregunta. En Soledad, hasta el 30 de enero, iban actas para votar 280.800 personas, de las cuales 250.500 son mujeres y 129.300 y pico hombres. Es decir, hay muchas más actas para votar mujeres que hombres. Esto llama mucho la atención. Además, votan al final. Hay actas para votar y votan más mujeres que hombres. Entonces, eso ha sido aprovechado por algunos candidatos. Por ejemplo, yo me acuerdo del doctor Joao, que decía, viva la mujer, la mujer es esto, la mujer es aquello, y mencionaba 10 adjetivos sobre la mujer. Pero cuando llegó al gobierno se olvidó de ese tema. Ese tema no puede ser retórico, tiene que ser realmente práctico. Rodrigo Martínez propone la creación de la Secretaría de la Mujer. Nosotros vamos a crear la Secretaría de la Mujer como equidad de género, pero también como la mujer que permanece mucho más tiempo en el hogar y que es la formadora de esos seres humanos que se llaman hijos. Fíjese, a mí me mandan todos los días la palabra. Yo tengo mi madre es cristiana, y de la iglesia, en el grupo de WhatsApp me mandan, hoy la reflexión es sobre los hijos, cómo sacar adelante los hijos, y el papel de la mujer es fundamental. Entonces nosotros, mire, yo fui director de bienestar familiar, conocí muy de cerca toda la problemática de los niños y de los jóvenes, menor trabajador, menor prostituida, violencia intrafamiliar, casos horrorosos y aberrantes de padres biológicos que violan a sus hijas. Eso es lo que hoy infortunadamente estamos viendo. Entonces, sobre el tema de esa descomposición social, tiene que ser la mujer, y por eso esa secretaría no va a ser solamente, como algunos pudieran pensar, para defender a la mujer, para defender el hogar como tal, que esa mujer que tiene alguna diferencia con el esposo podamos hacerle asistencia del Estado con trabajadora social, con psicólogas, y decirle, venga acá, vamos a restablecer su hogar en la medida de lo posible. Usted va a ser ejemplo para su hogar, usted también, señor, vamos a sacar adelante a estos niños. Porque la inmensa mayoría de los casos de niños con comportamientos atípicos en las instituciones educativas es un grito a la sociedad, es un llamado a atención diciendo, por favor atiéndame, yo soy un niño de 9 años y es el peladito, excúseme el término, plaga del curso. Por algo ese niño de 9 años está llamando la atención. Si vamos más allá, nos encontramos que tiene un hogar donde el esposo es borracho o drogadito, donde le pega a la mujer, y si un esposo le pega a su mujer delante de los niños, le está transmitiendo el mensaje, a las mujeres se les pega. Y si lo hace delante de su hija, está transmitiendo el mensaje, las mujeres se tienen que dejar pegar porque mi mamá se dejaba pegar de mi papá. Si la mamá
pelea con la señora del frente y se gritan vulgaridades, le estoy enseñando que los problemas se resuelven con violencia. Y eso no es cierto. Entonces, todas esas cosas de reconstrucción de hogar, de ese tejido familiar para llegar al tejido social, tiene que ser a través de la Secretaría de la Mujer. Pero no porque es mujer como género, no. Además de eso, que es fundamental, es la mujer como constructora de hogar y que puede invertir mejor su tiempo en la crianza de sus hijos para tener lo que le decía ahorita de combatir la violencia, evitar, prevenir que los jóvenes se conviertan en malas personas y por el contrario se conviertan en seres humanos formados en un seno familiar con principios, valores y fe cristiana. Concejal, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la oposición. No, agradecido me voy yo con ustedes, muy gentil, de verdad, felicitaciones por este espacio que tienen, que permite difundir todas las ideas y que Soledad entera se entere de cómo estamos manejando las cosas. De verdad, mil gracias, muy amable a ustedes. La oposición, la otra cara de la opinión. Recuerda seguir conectado a nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como La Oposición Soledad. La oposición, la otra cara de la opinión.